Dios te bendiga. La gracia de nuestro Dios sea sobre ti y sobre mí y sobre todo sus hijos que han creído en el nombre unigénito de Dios. Y que nos siga dando la ayuda y la fortaleza que necesitamos en medio de esta carrera y en estos tiempos. Permíteme compartir contigo unas palabras. Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pedazo de estos dos versículos en la palabra de Dios se llama el pueblo de Dios. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Todos los que se han arrepentido de sus pecados y han hecho pacto con Dios, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Y mira cómo nos llaman aquí, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Dice más abajo, porque hemos alcanzado misericordia. Es decir, que la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿quiénes son? ¿Para quiénes es esta palabra? Es decir, ¿para quiénes? ¿Quiénes son los de ese pueblo? ¿Qué pueden hacer los que pertenecemos a este pueblo? ¿Quién está calificado? Según esta palabra, ¿quién está calificado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? ¿Quién está calificado? Dice que el pueblo de Dios está calificado, el pueblo de Dios. Y lo que quiero llamar tu atención es a que esta palabra al pueblo de Dios, a los que nos hemos arrepentido, a los que hemos alcanzado misericordia, nos da la orden de que anunciemos, que para eso fue que vinimos, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y que lo anunciemos y lo demos a otro y lo compartamos, que Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Y nos llama nación santa. Santos son los que han sido apartados para Dios, los que se han apartado para Dios. Entonces, a esos a los que en la palabra de Dios llama santo. Por eso Pablo siempre en sus epístolas dice a los santos que están en tal sitio, los santos. ¿Por qué? Porque santos somos aquellos que que nos hemos arrepentido y no nos hemos apartado para el servicio de Dios, para alabar al Señor. Pero mucha gente no se refiere a los que son pastores, se refiere a todos, a los que son del pueblo de Dios, de ese pueblo que la Biblia llama pueblo de Dios. Pero ¿quiénes más eran parte de ese pueblo de Dios? Y a eso es que quiero llamar tu atención, porque nosotros a veces clasificamos y hacemos acepción de personas cuando hablamos del pueblo de Dios. Y yo veo en la palabra que había hombres que tenían las debilidades que nosotros tenemos, pero ellos hacían uso de la autoridad que el Señor les había dado. Y uno de ellos es Elías. Elías, dice la palabra, mira lo que dice de Elías en el libro de Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Repito, Elías, el profeta Elías, era hombre semejante a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego oró otra vez,
y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero dice que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pasiones semejantes a las nuestras, es decir, él no era un superhombre, él no era un superhombre, él era un hombre temeroso de Dios, santo, apartado, parte del pueblo de Dios, apartado para Dios, que vivía en comunión con Dios, que buscaba la presencia de Dios, que le interesaba la obediencia a Dios y la dependencia de Dios. Y dice aquí que él oró para que no lloviera y no llovió por 3 días. Es decir, él hizo uso de la autoridad que le da la palabra, cuando dice que cuando tengamos necesidades, que oremos al Señor, ¿verdad? Y que Dios obrará. Entonces, su fe lo hizo orar y pedirle a Dios, como profeta de Dios, pedirle a Dios, y Dios obró en su favor. Pero dice que era un hombre semejante a nosotros, que tenía las mismas pasiones, las mismas debilidades, las mismas luchas que nosotros tenemos diario. Y cuando hablo de él, así también puedo hablar de Gedeón, un hombre al que Dios llamó para que hiciera un trabajo, pero que él mismo no se lo creía. Él mismo no se lo creía. Dice la palabra que el Señor le llamó a Gedeón y que le dijo, hombre esforzado y valiente. Mira cómo le dijo, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Jehová, está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí le explica lo que quiere que Dios haga para él. Pero ¿qué sucede? Gedeón también era un hombre sujeto a las debilidades de nosotros en este tiempo. Es decir, él tenía sus luchas. Y cuando ese ángel le explica esto, él que está escondido en ese momento, escondido y temeroso, porque estaban haciendo guerra en contra de ellos, y él tenía familia y tenía que darle alimento y estaban escondidos haciendo sus labores, tampoco se sintió muy, 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 muy feliz o contento con lo que le estaban diciendo porque él no se sentía adecuado. Sin embargo, en medio de su temor, ¿qué hace Gedeón? Que le pide una señal al Señor. Y yo he oído a muchas personas hablar en contra de las señales, pero Gedeón la utilizó. ¿Qué me hace diferente a Gedeón? Yo también estoy temerosa igual que él. Es decir, yo también puedo ser temerosa igual que él, pero quiero agradar a Dios. Porque él utilizó esa señal, y ustedes saben cuál fue la señal, si ustedes lo leen en el libro de Jueces, capítulo 6, él puso una señal con un vellón de algodón. Le dijo, Señor, mira, si eres tú que me estás hablando, yo te voy a pedir una señal. Algo que es imposible, una señal es algo que es imposible, pero que en ese momento él, conforme a su fe, porque eso es, que nosotros queremos juzgar la fe del otro, conforme a su fe, él pidió esta señal y le dijo, mira, si esto es de ti, que el vellón aparezca mojado, pero que no haya rocío en ningún otro sitio, sino solamente en el vellón. Entonces, el Señor le concedió lo que él quería. Él obró conforme a la fe que tenía de que Dios era poderoso para darle una señal de que él no se sintiera amedrentado con lo que el ángel le estaba diciendo. Porque no era Dios que estaba, no era la palabra de Dios que estaba en duda, ¿me entiendes? No era la palabra de Dios que estaba en duda. Dios no duda de lo que dice. El que estaba en duda era él. Como nosotros cuando Dios nos ha hablado muchas veces. Somos nosotros los que en nuestra debilidad podemos tener duda, como Gedeón. Entonces, ¿en qué se diferencia Gedeón? Es un hombre que Dios llamó, pero yo estoy también parte del pueblo de Dios. Igual que Gedeón, yo también puedo tener mis dudas. Yo también puedo tener mis luchas, o como Elías, que dice que era hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Yo también puedo tener mis luchas y puedo en algún momento de mi vida pedirle al Señor una señal así de difícil como la que puso Gedeón.
¿m? Para yo confirmar que lo que él me está diciendo, lo que yo siento que me está diciendo, es cierto, no por Dios, sino por mí. ¿M? No por Dios, sino por mí. Entonces, Gedeón, Dios le aceptó su prueba, Dios le aceptó su señal y se la confirmó y él hizo lo que Dios le pidió. Entonces, lo que quiero decirte es que todos nosotros tenemos que tener cuidado cómo estamos juzgando las cosas. ¿M? Como que vemos algunos ministros muy altos y excepcionales, que ellos son los únicos que pueden orar de esa forma y que la otra parte del pueblo de Dios no puede hacer eso. Esto se nos dijo a todos, somos nación santa, real sacerdocio. El mismo apóstol Pablo, que era un hombre que se había equivocado y que vino de las tinieblas a la luz, también habló en un momento de su aguijón. También en un momento el apóstol Pablo habló de su aguijón y dijo, me fue dado un aguijón por el que he orado 3 veces y todavía no se me ha quitado. Entonces, él tenía también sus luchas espirituales. Es decir, él no era un superhombre, ¿eh? Él era un hombre que entendió el llamado que Dios le dio, que entendió que había sido llamado para el sufrimiento, porque el Señor lo dijo, no, yo le voy a demostrar a él cuánto le es necesario padecer. Y estaba llevando su carga, su cruz, y haciendo en obediencia lo que Dios le decía, y reconociendo que tenía que padecer por el nombre de Jesucristo. Como estamos nosotros también llamados, nosotros también estamos llamados como parte del pueblo de Dios. Dios no hizo, no es un Dios que cree que estos son superdotados, ¿me entienden? Entonces, yo quiero dar esta explicación porque es que yo estoy mirando en las noticias, en las redes, en muchas actitudes de la iglesia de Cristo, a personas totalmente ciegas con algunos ministros que entienden que son superdotados y que ellos no tienen debilidades igual que todos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios y somos llamados, como dice este pasaje, nación santa, real sacerdocio. ¿Mm? Y fuimos todos llamados para anunciar las virtudes y dar por gracia lo que hemos recibido de Dios. Pero tanto Elías, Pablo, Gedeón y los múltiples siervos de Dios que nosotros leemos en la Biblia y que estudiamos la Biblia y vemos que eran hombres usados por Dios, utilizados por Dios, eran hombres semejantes a nosotros. Eran hombres semejantes a nosotros, con las mismas luchas, las mismas debilidades, las mismas pasiones, pero que estaban peleando su batalla. ¿Mm? Que estaban peleando su batalla. No eran superdotados, ¿entiendes? Es que cuando tú te metes en la palabra, cuando tú estudias la palabra y tomas la autoridad que la palabra te da, Dios entonces hace cosas grandes. Por eso que hay una canción que dice por ahí, ¿dónde están esos hombres como Elías que hacían esto? ¿Dónde están esos hombres como Isaías? ¿Dónde están esos hombres como Daniel? Eran hombres que tomaban autoridad en la palabra. Esas cosas que ellos vivieron en esos tiempos que eran tan crueles con los que se atrevían a responder por el Evangelio, ellos tomaron la autoridad que le daba el Señor. ¿Mm? La autoridad que le daba el Señor, la autoridad que le daba la palabra. La fe los hacía mover las montañas, ¿entiendes? Porque la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Y cuando yo en fe, creyendo en la palabra, tomo autoridad en ella, entonces Dios ¿m? ¿m? hace, como dice ahí, como le dijeron a Gedeón, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Jehová está con nosotros, ¿entiendes? El Señor está con nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la autoridad que la palabra nos da, y ejercer esa fe que el Señor nos ha dado a cada uno para que creyendo en sus promesas vivamos y actuemos en medio de este mundo.
No es que Dios hace excepción, no. No es que estos son hombres superdotados, a los que Dios le puso algo, ¿entiendes? Dios sí llama a la gente para diferentes cosas. ¿Mm? Dice la palabra que Dios no da el espíritu por medida. Dios sí llama, hace llamados a gente. Dice, mira, a ti te llamé para esto, a ti te para esto. Y en esto que te puse, tú vas a sufrir mucho. A ti te llamé para esto, porque Él nos da dones. Pero Dios no hace excepciones. Somos nosotros que no tomamos la autoridad que tiene la palabra de Dios. No la ejercemos conforme a lo que ella es. Estas promesas que son fieles y verdaderas. Así que no creamos que aquellos hombres no tenían sus luchas y sus debilidades y que nosotros sí tenemos muchas. Todos estamos en esta carrera de la batalla de la fe, en esta carrera de la vida que el Señor nos pone y que desea que todos la alcancemos. Que todos la alcancemos. Como dice el coro, y algún día mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. A no estar creyendo que es el otro que tiene ese llamado especial de Dios para hacer ciertas cosas. Para hacer ciertas cosas con esa autoridad. Dios en tu palabra te da autoridad y nos mandó a todos, a los que somos parte del pueblo de Dios, a anunciar las virtudes de aquel. Y porque tú no hayas ido a un seminario, porque tú no hayas ido a un seminario bíblico, tú no tienes que dejar de predicar la palabra. Tú tienes la palabra. Nosotros mismos, cuando una persona se convierte, ¿qué le decimos? Que su aliado va a ser la lectura y la oración de la palabra. Eso es lo que le decimos. Que su aliado principal es la lectura y la oración. Y el Espíritu Santo, a través de la lectura y la oración, te va a ir dando la sabiduría y la dirección y el entendimiento. Es lo primero que le decimos. Entonces, luego no lo creemos. Luego entendemos que no, que tiene que ir primero a un seminario para entonces poder hablar y abrir su boca. Cuando lo que dice aquí es que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Con tus propios testimonios ya tú estás predicando la palabra. Con tus propios testimonios ya tú estás predicando la palabra. Cuando tú le dices a otro de cómo Dios te transformó a ti. Tú puedes comenzar diciendo eso. Y hay muchísimas cosas que tú puedes compartir de la palabra de Dios. Y muchísimas cosas que Dios te ha llamado a hacer, todo solamente si tú le crees. Si tú le crees. Así que Dios nos ayude cada día a no estar buscando las cosas desmedidamente. Desmedidamente en cuanto a los seres humanos. En cuanto a los seres humanos. El pueblo de Dios aquí dice que es nación santa, real sacerdocio. Nos convertimos y fuimos apartados para la honra de Dios. Pero tenemos que entonces, ya que lo sabemos, nosotros vivir en esa vida de santidad y de búsqueda constante del Señor. Y el Señor irá añadiendo cada día en tu vida y en la mía la fortaleza, la sabiduría, la dirección que necesitamos para hacer ese trabajo que Él quiere que hagamos mientras estemos aquí en la tierra. Cristo viene pronto. Despójate de todas las distracciones que tú estás teniendo, creyendo cosas que no son reales y creyendo que tú tienes muchas debilidades que aquellos no tenían. Estos hombres de Dios eran hombres sujetos a las mismas pasiones, pero ellos le creyeron a Dios y tomaron autoridad en la palabra de Dios. Hazlo tú también. Dios te bendiga.